hoy hablaremos de los ETFs o fondos cotizados, qué son y qué los diferencia de otros tipos de fondos de inversión. Hablamos de ETF por sus siglas en inglés, o en otras palabras, fondos negociables en el mercado. Veámoslo con detalle. El IBEX español o el S&P 500 americano son índices, es decir, un conjunto de acciones representativas para un mercado determinado. El IBEX, por ejemplo, muestra el desempeño de las 35 empresas más significativas para la economía española. Un índice tiene una cotización que depende al mismo tiempo de la cotización de sus componentes. Los ETFs o fondos cotizados son literalmente fondos de inversión que nos permiten tomar posiciones sobre un índice y que pueden ser comprados y vendidos en la bolsa de valores. Como su nombre lo indica, se trata de un fondo de inversión, pero no de un típico fondo mutuo, donde un gestor o varios gestores administran el dinero con estrategias activas de compra y venta. Los ETFs no tienen un gestor que tome las decisiones de qué comprar y qué vender con el dinero de los inversores. Los ETFs buscan reproducir de la forma más exacta posible el desempeño de un índice determinado. En pocas palabras, su objetivo no es vencer al mercado, sino seguir el desempeño del mercado. Si el mercado sube, el ETF subirá. Si el mercado cae, el ETF caerá. Por ejemplo, si un índice como el Dow Jones sube un 10% en un año, el ETF reproducirá ese desempeño y subirá un 10% respectivamente. Pero, ¿qué sentido tiene reproducir un mercado? ¿No es mejor que un profesional seleccione las mejores acciones y tenga un mejor desempeño? Detrás de un ETF se esconde, en cierta forma, la teoría de los mercados eficientes. Es un hecho de que la gran mayoría de los gestores de fondos activos no consigue vencer al mercado con sus decisiones de compra y venta. Por el contrario, una gran mayoría tiene un desempeño por debajo del mercado. Además de eso, los fondos gestionados activamente suelen tener un costo mucho más elevado que los de un ETF. Los ETFs combinan así las características de los fondos de inversión, ya que con un producto podemos invertir en varios valores con las características de acciones, ya que las partes o posiciones que adquiramos de estos fondos podemos comprarlas o venderlas en el mercado de valores. ¿Cómo consigue un ETF replicar un índice? Existen metodologías de replicación física o sintética. Un ETF físico replica la rentabilidad de su índice invirtiendo en la totalidad o en parte de los valores que constituyen el índice. Por ejemplo, comprando las 35 acciones que componen el IBEX 35, o en el caso de índices más grandes como el S&P 500, que contiene 500 empresas diferentes, solo comprando una parte representativa de ellas. El otro método es la replicación sintética, en la que se emplean contratos de permuta financiera o swaps. Esto significa que los ETF sintéticos tienen una canasta de valores que pueden estar o no relacionados con el índice que buscan reproducir. Y lo que hacen es cambiar la rentabilidad de esa canasta por la rentabilidad del índice a través de un contrato de permuta financiera con una contraparte, que en la mayoría de los casos es un banco de inversión. Para entenderlo mejor, te recomendamos nuestro video sobre derivados y swaps. Hay diferentes tipos de ETFs, ya que estos pueden replicar cualquier tipo de índice. Es decir, que pueden reproducir índices de acciones como el IBEX o el Dow Jones, pero también hay índices más abstractos. Por ejemplo, puede replicar sectores económicos como el sector financiero o el sector automovilístico, o commodities como el oro o el petróleo. También hay índices regionales que pueden replicar regiones de todo el mundo, como Europa, Estados Unidos o los mercados emergentes. Entre las ventajas de los ETFs están las anteriormente mencionadas: la diversificación de activos, al permitirnos invertir en varias empresas o sectores al mismo tiempo, y la de los costos, ya que al no ser administrados por un gestor suelen ser mucho más baratos. Entre los riesgos están los riesgos sistémicos, es decir, que cuando hay un crack o una crisis económica, los ETFs reproducirán pasivamente a los mercados incluso a la baja.